En los últimos tiempos, mientras la humanidad se sumerge cada vez más en la tecnología, el caos y la confusión moral, muchos se preguntan, ¿estamos presenciando el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis? Hoy, en Caminando con Fe, vamos a desentrañar uno de los capítulos más enigmáticos y perturbadores de la Biblia, Apocalipsis capítulo 13. Un texto que describe la llegada de un poder oscuro, un líder mundial que se levantará en los últimos días para engañar a las naciones. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver el mundo, para siempre. Acompáñame y abre bien tu corazón y tu mente, porque la palabra dice, el que tiene oídos, oiga. Desde hace siglos, teólogos, estudiosos y creyentes han debatido sobre la identidad del anticristo. Pero antes de adentrarnos en los signos actuales, debemos entender que nos revela la Escritura. En Apocalipsis capítulo 13, Juan relata la visión de una bestia que sube del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. Cada cabeza lleva un nombre blasfemo, y el dragón le da su poder, su trono y gran autoridad. Esta bestia es adorada por el mundo entero. Las multitudes exclaman, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero, ¿quién es esta bestia? ¿A qué se refiere Juan con esta visión aterradora? Durante siglos, algunos pensaron que era Roma, otros que era un sistema de poder político global, y muchos, especialmente en el tiempo moderno, creen que es un personaje literal, el anticristo. Sin embargo, hay algo que la mayoría pasa por alto. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice que se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Este número aparece una y otra vez en las profecías bíblicas, especialmente en el libro de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, el profeta vio 4 grandes bestias, y la cuarta, diferente de todas las demás, devoraba y pisoteaba todo lo que encontraba. De entre sus 10 cuernos surge otro cuerno pequeño, que habla palabras arrogantes contra el Altísimo. Este cuerno pequeño es, para muchos estudiosos, la misma figura que Juan describe como la bestia. ¿Y por qué todo esto importa hoy? Porque a medida que el mundo avanza hacia un gobierno más centralizado, con una economía digital, vigilancia global y un creciente desprecio por los valores cristianos, muchos creen que estamos viendo la plataforma sobre la cual el anticristo gobernará. Pero volvamos al texto bíblico. Apocalipsis 13 también describe otra bestia, que surge de la tierra. Esta segunda bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Realiza grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo. Detente un momento y piensa, ¿qué podría hacer que toda la humanidad siga ciegamente a un líder mundial? ¿Qué tipo de prodigios podrían engañar a billones de personas? Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy vivimos en una era donde la tecnología puede crear ilusiones perfectas, donde la manipulación de la información es moneda corriente, donde cada vez más personas se alejan de la fe verdadera y se entregan a ideologías que promueven la división, la confusión moral y el desprecio de la palabra de Dios. Muchos ya empiezan a hablar de la marca de la bestia. Según Apocalipsis 13, versículo 16, se obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esa marca, nadie puede comprar ni vender. Esto no es ciencia ficción. Hoy, empresas y gobiernos ya prueban sistemas de pago biométrico, microchips subcutáneos y tecnologías que podrían, en el futuro cercano, controlar completamente quién puede participar en la economía global. ¿Coincidencia? ¿O el cumplimiento literal de la profecía? Los antiguos padres de la Iglesia creían firmemente que el anticristo vendría como un líder político y religioso, carismático, amado por muchos, pero que en secreto trabajaría para el dragón, que es Satanás mismo. Irineo de León, uno de los primeros teólogos cristianos del siglo II, escribió que el anticristo simulará ser Cristo, realizando milagros y prodigios para seducir al mundo. Pero su verdadera naturaleza será revelada a los fieles que conozcan la Escritura y mantengan su fe. Hoy, vemos señales alarmantes. Un creciente odio contra el cristianismo en muchas partes del mundo. Leyes que buscan silenciar la predicación de la palabra. Movimientos culturales que promueven lo opuesto a la moral bíblica. Y un avance imparable de la tecnología que amenaza con suplantar la esencia misma del ser humano. No es casualidad que en Apocalipsis capítulo 12, el dragón haga guerra contra la mujer, que muchos interpretan como el pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 13,
ese mismo dragón otorga su poder a la bestia. Estamos viviendo el tiempo de la preparación. El escenario se está montando. Tal vez te preguntes, ¿qué podemos hacer? La Biblia es clara. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo advierte que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción en su tiempo. Pero hay algo que lo detiene. Ese algo es el Espíritu Santo en la iglesia. El enemigo quiere devorar, engañar y destruir. Pero Dios levanta a un remanente fiel. Un pueblo que no se doblega ante los ídolos del mundo, que no se deja seducir por las promesas del poder, el placer y el engaño. Y tú, que escuchas este mensaje, estás llamado a ser parte de ese remanente. En los próximos minutos vamos a analizar los rasgos que, según la Biblia, identifican al anticristo. Y veremos cómo muchos de esos rasgos ya están operando en las estructuras de poder global. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser la advertencia más importante que recibirás en tu vida. Primero, la Escritura nos dice que el anticristo se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Hoy, el espíritu del anticristo se ve en ideologías que buscan suplantar a Dios, presentándose como salvadoras de la humanidad. Sistemas políticos que declaran no necesitar a Dios, que ridiculizan la fe y que prometen crear un paraíso en la tierra sin Él. Segundo, la bestia del Apocalipsis habla palabras arrogantes y blasfemias contra Dios. Vemos un auge de líderes y movimientos que desprecian abiertamente los valores cristianos, que promueven leyes contrarias a la moral bíblica y que consideran a la fe en Cristo un obstáculo para el progreso humano. Tercero, la bestia hace guerra contra los santos y los vence, durante un tiempo. Si miras el mundo hoy, verás cómo la persecución contra los cristianos se ha intensificado en países donde antes había libertad de culto. Según organizaciones internacionales, cada año miles de cristianos son asesinados, encarcelados o torturados por causa de su fe. Estos son solo algunos de los signos. Pero hay más. Mucho más. En la siguiente parte, vamos a ver cómo los avances tecnológicos, la cultura globalizada y la creciente centralización del poder están sentando las bases para el gobierno mundial profetizado en Apocalipsis 13. Quédate hasta el final, porque hay un mensaje de esperanza que necesitas escuchar. El libro de Apocalipsis no fue escrito para sembrar terror, sino para abrir los ojos del pueblo de Dios. Juan, el apóstol, exiliado en la isla de Patmos, recibió visiones asombrosas no solo para advertir de la maldad venidera, sino para fortalecer a los creyentes a mantenerse firmes en medio de la oscuridad. Ahora bien, tal vez pienses, ¿cómo se relaciona todo esto con los tiempos que vivimos? Observa lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Nunca antes la humanidad había estado tan conectada, tan dependiente de sistemas digitales globales. La moneda en efectivo está desapareciendo lentamente en muchas naciones. Plataformas de pago digital, criptomonedas controladas por bancos centrales, identificación biométrica, todo esto, presentado como avances para la seguridad y la comodidad, podría convertirse, en manos de un poder maligno, en el sistema que controle quién puede comprar o vender. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18, se menciona que la marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es 666. Este número ha despertado especulaciones durante siglos. Algunos lo interpretan simbólicamente, otros han intentado identificarlo con líderes históricos. Pero hay algo que pocos consideran. El propósito de esta marca es someter a la humanidad a un control total. Si no puedes comprar ni vender sin ella, dependes absolutamente del sistema para sobrevivir. Piénsalo. ¿Cuántos hoy, por miedo a perder su comodidad o su lugar en la sociedad, callan la verdad? ¿Cuántos prefieren adaptarse a los valores del mundo antes que arriesgarse a ser señalados o perseguidos? El espíritu del anticristo ya está obrando. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, el apóstol dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Eso significa que el anticristo final será precedido por un espíritu de engaño que ha estado activo desde los primeros días de la iglesia. Este espíritu opera en sistemas, en filosofías, en movimientos culturales que rechazan a Cristo y su palabra. Cuando vemos a líderes mundiales declarando que la fe cristiana es retrógrada, cuando se burlan de la moral bíblica y exaltan el relativismo moral, el aborto, la eutanasia, la redefinición de matrimonio, no estamos viendo simplemente cambios culturales. Estamos viendo el avance del espíritu del anticristo. Pero hay algo más profundo aún. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4, advierte:
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo nos habla de un tiempo de gran apostasía, una caída masiva de la fe. ¿No lo estamos viendo ya? Iglesias que abandonan la predicación de la palabra, que abrazan ideologías del mundo, que reemplazan el mensaje del arrepentimiento y la salvación por discursos de prosperidad, autoayuda o filosofía vacía. Todo esto es parte del escenario. Y mientras tanto, en el mundo secular, se alzan voces prometiendo la salvación de la humanidad mediante la ciencia, la tecnología, el control poblacional, las reformas políticas globales. Voces que rechazan a Dios, pero se presentan como los salvadores de la tierra. Ahora bien, volvamos a Apocalipsis 13. La bestia realiza señales para engañar. Esto coincide exactamente con la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Hoy, la inteligencia artificial puede producir imágenes, vídeos, voces falsas que parecen absolutamente reales. ¿Te imaginas cuando estas tecnologías se usen para manipular multitudes? ¿Para fabricar prodigios que impresionen al mundo entero? ¿Y si el anticristo utilizara este poder para proclamarse como un salvador mundial, resolviendo conflictos bélicos, crisis económicas, enfermedades, con una sabiduría y un carisma sin igual? Eso encajaría exactamente con la profecía. El libro de Apocalipsis no es fantasía, es una revelación divina de lo que está por venir. Pero el enemigo no vendrá con cuernos y un tridente. Vendrá disfrazado de ángel de luz. Vendrá prometiendo paz, prosperidad, unidad mundial, mientras persigue a aquellos que se aferran a la verdad de Cristo. Y esa es la gran advertencia para ti, para mí, para cada creyente: vigilar, orar, permanecer firmes en la palabra, discernir los tiempos. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 42, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Así como la primera venida de Cristo tomó por sorpresa a muchos, así también el surgimiento del anticristo tomará por sorpresa a aquellos que vivan adormecidos espiritualmente. Ahora quiero contarte algo que pocos mencionan. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 hay una frase clave: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia». Dios nos está diciendo que sus hijos recibirán discernimiento, sabiduría del Espíritu Santo, para identificar los tiempos y no ser engañados. Pero esa sabiduría no viene de estudios académicos, de debates en redes sociales o de seguir a cualquier predicador popular. Esa sabiduría viene de la comunión diaria con Dios, del estudio constante de la Biblia, de una vida de oración y dependencia del Espíritu Santo. Y ahora quizás estés pensando: pero si todo esto es inevitable, ¿qué esperanza tenemos? La esperanza está en Cristo. En Apocalipsis capítulo 14, inmediatamente después de la descripción de la bestia y su marca, Juan ve al Cordero de Dios de pie en el monte Sión, y con el 144,000 que llevan el nombre de su Padre en sus frentes. Esto es un recordatorio poderoso. Mientras el enemigo avanza, Dios está levantando un ejército de fieles, un remanente santo que sigue al Cordero donde quiera que va. Tú puedes ser parte de ese remanente. No te dejes arrastrar por el miedo, ni por las voces que dicen que todo está perdido. No te dejes seducir por los falsos profetas que prometen prosperidad terrenal mientras esconden la cruz de Cristo. Nuestra victoria no está en este mundo, está en aquel que venció al mundo en la cruz. Cristo prometió que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y su Espíritu es el que nos sostiene, nos fortalece, nos da sabiduría para discernir la verdad de la mentira. Por eso, hermano, hermana, no te rindas. Levántate, aférrate a la palabra, vive en santidad, predica el Evangelio, aunque el mundo te rechace, porque pronto, muy pronto, aquel que prometió volver, volverá en gloria para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. En la siguiente parte, voy a compartir contigo las señales proféticas que, según estudiosos y pastores de renombre, indican que el escenario para la manifestación del anticristo está casi listo. No te lo pierdas, porque podría ser lo más importante que escuches en este tiempo profético. Durante siglos, hombres y mujeres de fe han esperado el regreso de Cristo. Pero antes de ese glorioso regreso, la Escritura nos advierte de un periodo oscuro, un tiempo de engaño global donde la fe de muchos será probada como nunca antes. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 21, versículo 25, «Entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hoy vemos el mundo sacudido por desastres naturales cada vez más intensos. Sequías prolongadas, huracanes devastadores, terremotos, incendios forestales que consumen regiones enteras. Los científicos lo atribuyen al cambio climático, pero los hijos de Dios sabemos que la tierra misma gime esperando la redención, como le escribió Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 22. No solo eso, las naciones están sumidas en conflictos, violencia y caos. Guerras que amenazan con expandirse, crisis económicas que empujan a millones a la pobreza extrema y un aumento del odio racial, étnico y religioso. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto no son simples noticias de último momento, son el eco de las profecías pronunciadas hace casi 2000 años. Pero lo más inquietante es la creciente tendencia hacia un gobierno global, hacia estructuras de poder que trascienden las fronteras nacionales. Organizaciones internacionales, tratados económicos, pactos de cooperación tecnológica, todo se presenta como un esfuerzo por la paz, el desarrollo y la prosperidad. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 13 nos revela que en los últimos tiempos, la bestia logrará unir a las naciones bajo su poder, ejerciendo control absoluto sobre la economía y la religión del mundo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto significa que habrá una adoración global, una sumisión colectiva al poder de la bestia. Ahora bien, ¿estamos presenciando el surgimiento de ese escenario? En los últimos años, hemos visto cómo las voces que defienden la soberanía de las naciones y la libertad de conciencia son cada vez más silenciadas. Cómo la censura digital se ha convertido en un arma poderosa para suprimir la disidencia. Cómo los valores cristianos son etiquetados de retrógrados y peligrosos por los grandes medios de comunicación y líderes de opinión. Además, la tecnología avanza a pasos agigantados. Sistemas de vigilancia por cámaras inteligentes, programas de reconocimiento facial, inteligencia artificial capaz de predecir comportamientos humanos. Imagina cómo este poder en manos del anticristo podría ser usado para controlar a cada persona en la tierra. Algunos pensarán que esto es exagerado, que son teorías de conspiración. Pero pregúntate, ¿no se burlaron también de Noé cuando construía el arca? ¿No ridiculizaron a los profetas cuando advertían del juicio venidero? El enemigo siempre ha trabajado en las tinieblas, susurrando al oído de los poderosos, construyendo su red de engaño. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es solo contra sistemas humanos, sino contra fuerzas espirituales que preparan el camino para el anticristo. Pero hay algo que no debemos olvidar: la victoria final pertenece a Cristo. El libro de Apocalipsis, aunque describe juicios y catástrofes, no termina en tragedia. Termina en triunfo. El Cordero vence. Los santos vencen por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Tú y yo estamos llamados a perseverar, a sostener la antorcha de la fe en medio de un mundo cada vez más oscuro. No es tiempo de tibieza espiritual. No es tiempo de jugar a la religión. Es tiempo de consagrarnos completamente a Dios, de dejar el pecado, de predicar el Evangelio con valor, de preparar nuestros corazones para el regreso del Rey. Porque cuando el anticristo se manifieste, muchos serán engañados. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, que los engaños serán tan poderosos que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso debemos revestirnos de la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y la oración constante. Hermano, hermana, el enemigo ya está en movimiento. Las señales están por todas partes. Pero no temas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tiempo se acorta, la gran tribulación se acerca. El escenario está listo para la aparición del hombre de pecado. Pero mientras el enemigo prepara su plan, Dios está levantando una generación de valientes,
de hombres y mujeres de fe que proclamarán la verdad aunque el mundo entero se oponga. ¿Serás tú uno de ellos? En la siguiente parte de este mensaje, te mostraré cómo preparar tu vida, tu familia y tu corazón para resistir en los tiempos del fin. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la diferencia entre permanecer firme o ser arrastrado por el gran engaño que se avecina. Quizás en este momento te estés preguntando, ¿cómo poder resistir si viene un tiempo de persecución global? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Con mi trabajo? ¿Con mi fe? El libro de Apocalipsis no solo nos advierte de mal, también nos entrega claves de victoria. El capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 11, declara: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». La victoria de los santos no radica en su fuerza física, ni en su influencia social, ni en su poder económico. Su victoria radica en su fe inquebrantable en Cristo, en su disposición a testificar del Evangelio hasta las últimas consecuencias. Por eso, lo primero que debemos hacer es aferrarnos a la sangre de Cristo. Entender que somos salvos solo por su sacrificio en la cruz y no por nuestras obras. Que en su nombre hay autoridad para rechazar toda obra del enemigo. Segundo, debemos empaparnos de la palabra de Dios. Jesús resistió al diablo en el desierto diciendo: «Escrito está». Si el Hijo de Dios enfrentó la tentación usando la Escritura, ¿cuánto más nosotros debemos conocerla, memorizarla y meditarla día y noche? Tercero, debemos vivir en santidad. El anticristo vendrá buscando a quien devorar como un león rugiente. Y si nuestras vidas están llenas de pecado no confesado, de tibieza, de hipocresía, seremos presa fácil. Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Cuarto, debemos cultivar una vida de oración y comunión con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu, no podremos discernir el engaño que vendrá. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Recuerda lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. «Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Hermano, hermana, no es tiempo de temer, sino de prepararnos. El enemigo levantará un falso profeta, un sistema religioso mundial que obligará a la humanidad a adorar a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, describe cómo hará grandes señales para engañar. Pero la Biblia también dice que Dios enviará un poderoso mover de su espíritu sobre sus hijos. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, profetiza: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Antes del regreso de Cristo, Dios levantará profetas, intercesores, predicadores, hombres y mujeres llenos del Espíritu que proclamarán el Evangelio en todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esto significa que, aunque el anticristo extienda su poder, el Evangelio avanzará con poder. Pero también significa que la persecución se intensificará. Cristo dijo en Mateo capítulo 10, versículos 22, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Así que, ¿qué debemos hacer? Primero, no dejarnos engañar por los milagros y señales espectaculares que el enemigo presentará. No todo lo que brilla viene de Dios. Por eso, Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9: «Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos». Segundo, no vender nuestra fe por comodidad, por aceptación social, por miedo a perder lo material. Cristo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 36: «Pues que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma». Tercero, vivir en comunidad con otros creyentes. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta: «No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». El enemigo quiere aislarnos, desanimarnos, llenarnos de temor. Pero en unidad, en oración, en adoración colectiva, Dios derrama fortaleza. Hermano, hermana, no importa cuán oscuro se vuelva el mundo, el sol de justicia se levantará.
Apocalipsis capítulo 19 describe cómo Cristo volverá montado en un caballo blanco y con justicia juzgará y peleará. Su nombre es fiel y verdadero, y en su muslo y en su vestidura lleva escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él destruirá a la bestia y al falso profeta. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 declara: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la promesa final. Así que no tengas miedo. No permitas que el pánico, el terror o las teorías que solo producen ansiedad te paralicen. Mantente firme en Cristo. Mantente en la fe. Busca la llenura del Espíritu Santo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque pronto, muy pronto, veremos a nuestro Señor regresar en gloria. Y ese día, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. A lo largo de la historia de la Iglesia, cada generación ha creído estar cerca del cumplimiento final de las profecías. Sin embargo, en nuestro tiempo, las piezas del rompecabezas profético parecen encajar de una forma nunca antes vista. Hoy, la tecnología avanza tan rápido que apenas podemos comprender su impacto. Sistemas de inteligencia artificial que ya superan las capacidades humanas en múltiples tareas. Bases de datos globales que registran nuestros movimientos, nuestras palabras, incluso nuestras emociones. La privacidad se desvanece. En el pasado, la idea de que nadie podría comprar o vender sin un permiso especial parecía imposible. Hoy, en medio de crisis sanitarias, guerras y pánico económico, vemos cómo los gobiernos se preparan para exigir certificados digitales, permisos electrónicos y regulaciones globales. Muchos se preguntan, ¿será este el sistema que preparará el terreno para la marca de la bestia? Es importante recordar que Satanás es un imitador. Siempre ha tratado de copiar lo que Dios hace para confundir y engañar. Dios sella a sus siervos en la frente, como dice Apocalipsis capítulo 7, para protegerlos del juicio. Satanás, a través del anticristo, exigirá una marca en la frente o en la mano, como un falso sello de lealtad. Pero esa marca no será solo un símbolo. Será un pacto de adoración, de sumisión total al sistema del anticristo. Y aquel que la reciba perderá su alma. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 10, nos advierte: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hermanos, no se trata de un simple chip, un tatuaje o un código. Se trata de una rendición espiritual, un momento en el cual el alma humana decidirá a quién adora realmente, al Dios verdadero o al falso Dios que promete paz y prosperidad a cambio de sumisión total. Muchos dirán: yo nunca adoraría a Satanás. Pero Jesús advirtió que el engaño será tan grande, tan sutil, que muchos ni siquiera se darán cuenta de que lo están haciendo. Hoy, vemos cómo el mundo corre tras falsos salvadores, líderes que prometen progreso, políticos que declaran poder solucionar todos los males de la humanidad, movimientos sociales que presentan la destrucción de los valores bíblicos como el camino hacia la libertad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, Pablo describe cómo el anticristo vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero el apóstol también revela por qué muchos caerán en el engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La clave está allí, amar la verdad. Y la verdad no es una idea, no es un sistema de doctrinas. La verdad es una persona, Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si nuestra fe está puesta en Cristo, si vivimos cada día en su palabra, si nos rendimos a su señorío, el Espíritu Santo nos guardará del engaño venidero. Pero si jugamos a la religión, si vivimos con un pie en el mundo y otro en la iglesia, si nos conformamos con una fe superficial que solo busca bendición terrenal, estaremos en grave peligro. Hermano, hermana, este no es un mensaje para asustarte. Es un llamado urgente a despertar, a examinar tu corazón, a reconciliarte con Dios. Hoy aún es tiempo de gracia. Hoy aún hay oportunidad de arrepentirse, de abandonar el pecado, de perdonar, de romper con toda atadura del enemigo. La palabra dice en Hebreos capítulo 3, versículo 15, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No sabemos cuándo aparecerá el anticristo, pero sí sabemos que el espíritu del anticristo ya está operando.
Cada vez que el mundo rechaza a Cristo, cada vez que se promueve la maldad como virtud, cada vez que la verdad es oprimida por la mentira, ese espíritu avanza. Pero la iglesia verdadera está llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, «Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Ahora es cuando más debemos brillar. Ahora es cuando más debemos orar, interceder, proclamar el Evangelio. Y no debemos temer, porque, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo ya venció al enemigo en la cruz. Su sangre es nuestro refugio. Su espíritu es nuestra fuerza. Su palabra es nuestra espada. El tiempo del anticristo será breve, 3 años y medio, y luego vendrá el fin. Luego vendrá nuestro Señor, montado en un caballo blanco, con un ejército celestial. Y ese día, todo reino de maldad caerá, toda mentira será expuesta, todo poder humano será destruido. Mientras tanto, que seamos hallados fieles, que cuando el Hijo del Hombre venga, encuentre fe en la tierra, que vivamos no para agradar al mundo, sino para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El libro de Apocalipsis es, ante todo, un libro de victoria, un libro que revela el triunfo absoluto de Cristo sobre todo poder maligno. Muchos leen Apocalipsis con temor, como si fuera un relato de terror apocalíptico, pero para los hijos de Dios, este libro es un canto de esperanza. En Apocalipsis capítulo 19, se describe el regreso glorioso de Cristo. Juan vio el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza hay muchas diademas. Su vestidura está teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Cristo. Él vendrá a destruir al anticristo y a todos aquellos que lo hayan seguido. El apóstol Pablo lo anunció en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo no tendrá la última palabra. Su reino de terror será corto y su derrota será fulminante. Pero mientras tanto, los fieles deberán perseverar. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, promete, «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Hermano, hermana, no importa cuán oscuro se torne el mundo, no importa cuán violento sea el ataque del enemigo, la promesa de Cristo es firme. Aquellos que perseveren recibirán la corona de la vida. Hoy, muchos predicadores prometen un evangelio sin sufrimiento, una vida de éxito y prosperidad en este mundo. Pero esa no es la fe de los mártires, no es la fe de los profetas, no es la fe de la verdadera iglesia. Cristo nos llama a cargar nuestra cruz y seguirlo. Nos llama a morir a nosotros mismos, a renunciar al pecado, a vivir en santidad, porque el reino que viene no es de este mundo. Es un reino eterno, inquebrantable, gobernado por el príncipe de paz. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 3, «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esa es nuestra esperanza. Mientras tanto, los tiempos del fin traerán persecución. El enemigo buscará silenciar la voz de la iglesia. Buscará dividirnos, sembrar confusión, infiltrar falsos profetas. Pero Jesús nos advirtió de todo esto. En Mateo capítulo 24, versículo 11, dijo, «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Por eso, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos examinar toda enseñanza a la luz de la Escritura. Debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Y, sobre todo, debemos permanecer en Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, «El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Hermano, hermana, este es el tiempo de volver al primer amor.
de dejar la tibieza, de abandonar todo pecado oculto, de consagrar nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos al Señor. No podemos vencer al anticristo con armas humanas, con estrategias políticas, con campañas en redes sociales. Solo la sangre del Cordero y la fidelidad a su palabra nos darán la victoria. Y recuerda, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». El enemigo sabe que su tiempo es corto, por eso está enfurecido, por eso ataca con tanta fuerza, pero su derrota ya está sellada. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una promesa que nada ni nadie puede quebrantar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Así que levanta tu cabeza. No temas, no te rindas, porque pronto veremos a nuestro Rey descender en gloria, y con él estableceremos un reino que jamás será conmovido. Amén. Si este vídeo ha tocado tu corazón y te ha sido de bendición, te invitamos a dejar un amén en los comentarios como muestra de tu fe y agradecimiento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido que fortalezca tu espíritu. Que Dios te bendiga siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.